Muchas gracias por la bienvenida. Good afternoon, bonjour, buenas tardes. Como hispano-canadiense me voy a dar el lujo de hacer una presentación en español y las diapositivas en inglés. Primero quisiera agradecer a las autoridades de Perumín en nombre de nuestro ministro de Recursos Naturales, Jonathan Wilkinson, por haberle brindado a Canadá la oportunidad de ser país aliado en un país tan importante y tan apreciado por Canadá en los lazos que tenemos históricos, comerciales, culturales y especialmente en la minería. Así que muchas gracias por habernos dado esta oportunidad. Esta tarde tengo el placer de compartirles la estrategia canadiense de minerales críticos y cómo se relaciona esta estrategia con el desarrollo sustentable de los minerales críticos en Canadá y cómo quisiéramos colaborar en el hemisferio. Primero que nada, como decía la señora Mendoza, hay un contexto histórico mundial en cuanto a la transición energética y a las metas de orden mundial. Los objetivos de cambio climático requieren la electrificación del transporte, la adopción de energías renovables a una velocidad que antes nunca hemos visto. Seguro que la mayoría de ustedes ha escuchado hablar de minerales críticos, en particular en los últimos 3 o 4 años como máximo. La minería siempre fue importantísima para la humanidad, pero el concepto de minerales críticos atado a la transición energética, a las prioridades del mundo en cuanto al cambio climático, a lo que le llamamos la agenda progresista y también a el hecho de que los consumidores alrededor del mundo están adoptando los vehículos eléctricos y también el hecho de que los consumidores cada vez son más exigentes y no solamente quieren consumir productos que sean más ecológicos, sino que quieren saber de dónde vienen las materias primas y cómo se extraen esas materias primas. O sea que no solamente el producto final es importante, sino las materias primas. Y eso trae a los países mineros una oportunidad de expandir el sector minero, pero también una responsabilidad de producir estas materias primas de una forma y estándares cada vez más exigentes, porque todo el mundo está prestando atención a estas materias primas porque impactan en la vida cotidiana de las personas y en las expectativas que tienen tanto los países, las empresas multinacionales como los individuos. En el año 2021, nuestro ministerio elaboró una lista de minerales críticos, 31 minerales críticos. Muchos de ellos están disponibles en Canadá y más de la mitad diría que están disponibles aquí en la región de América Latina y el Caribe. Dentro de esa lista se tomaron en cuenta muchas variables en cuanto a alianzas para resiliencia de cadenas de valor, consumidores, comercio internacional y el potencial canadiense minero, no solamente en cuanto a la reserva de minerales y metales, sino a la manufactura avanzada. Digamos, cómo estos minerales y metales le permiten al sector de manufactura avanzada canadiense competir a nivel global y atraer inversión extranjera. Esto incluye, por ejemplo, el sector aeroespacial, defensa, automotriz, electrónica, etc. Dentro de esos 31 minerales críticos, Canadá prioriza 5 que están disponibles en Canadá por la importancia que les compartía en cuanto a la manufactura avanzada. Entre ellos está el cobalto, el cobre, el litio y las tierras raras. Estas últimas son los más complejos en cuanto al procesamiento y nuestro ministerio y el gobierno en general ha asignado recursos económicos y técnicos para el procesamiento de tierras raras. Ahora bien, les voy a hablar específicamente de la Estrategia Nacional de Minerales Críticos. Fue anunciada en diciembre del año pasado. Esta estrategia en realidad está orientada básicamente a posicionar a Canadá como país proveedor de esos minerales críticos para una economía mundial que está en auge de transición. Hablamos de una economía
una economía verde y una economía digital. Cuando hablamos de economía verde, como decía, las energías renovables y la electrificación del transporte, pero no nos podemos olvidar de todas las computadoras, los teléfonos, todo lo que la gente utiliza todo el tiempo, todos los días, que todos dependemos, y también estas tecnologías dependen de los minerales críticos. Dentro de esta estrategia se han elaborado 6 pilares para orientar y catalizar el sector minero canadiense en el futuro. Ustedes pueden ver ahí en inglés los diferentes pilares para el desarrollo minero canadiense, que incluyen desarrollo de proyectos mineros, el desarrollo de la infraestructura, que es importantísima. Cada vez más, no solamente en Canadá, sino a nivel mundial, los depósitos están en lugares más remotos, en el caso de Canadá con condiciones climáticas muy adversas. Entonces, la inversión en infraestructura a mediano y largo plazo es esencial para poder explotar el potencial de minerales críticos en Canadá y en el mundo. Otro de los pilares importantes y que es una prioridad de nuestro gobierno es el concepto de la diversidad. La diversidad de género, especialmente la participación de la mujer en la minería, la participación de comunidades indígenas. En Canadá, el sector minero es el primer empleador privado de las comunidades indígenas, genera 16.500 puestos de trabajo y aproximadamente 15% de los empleados del sector minero pertenecen a una comunidad indígena. Cuando hablamos de diversidad también es muy importante el aspecto generacional. La industria minera ya se ha embarcado hacia una transformación de la minería del futuro y es muy importante poder reclutar, poder contratar gente joven, y la transformación digital de la minería y la minería control remoto, la minería eléctrica, la minería automatizada requiere talentos que vienen del sector también de la tecnología, de la realidad virtual. Entonces, en Canadá hay muchos esfuerzos a nivel recursos humanos para que la gente joven, incluyendo las mujeres jóvenes también, puedan participar en la minería y, por ejemplo, manejar camiones de minería subterránea a control remoto, como para darles un ejemplo. Cabe destacar la inversión que el gobierno de Canadá y la importancia que le ha dado a los minerales críticos en cuanto a su compromiso de inversión. En el presupuesto del 2022, el gobierno de Canadá asignó 3.800 millones de dólares en 8 años para catalizar el desarrollo de los minerales críticos en el país. Este presupuesto se divide en varias partes. Ustedes pueden ver algunas partes acá. Es bastante amplio y complejo de explicar, pero cubre todas las etapas del proceso minero, desde la exploración hasta el cierre e incluso el reciclaje de las baterías. La estrategia de minerales críticos va de la mano también de una estrategia para fabricar automóviles eléctricos en Canadá y baterías, celdas, todo lo que es la cadena de valor de las baterías. Y nosotros trabajamos en el Ministerio de Recursos Naturales de la mano del Ministerio de Industria, o quizá en Perú el equivalente sería el Ministerio de Producción. Pero ustedes, como pueden ver, hay todo tipo de asignaciones presupuestarias para la exploración, la infraestructura, marco regulatorio, créditos de impuestos, el aspecto de exploración para nuestro servicio geológico para poder detectar esos nuevos recursos futuros y esas reservas. Desde un punto de vista de oportunidad histórica, o sea, Canadá ya es un país minero, el 22% de nuestra exportación son los commodities mineros y eso es sin contar el aporte económico del sector de proveeduría, que es muy fuerte. En el Perú la exportación es aún más grande en cuanto a los commodities mineros, pero coincidimos que los minerales críticos nos dan una oportunidad histórica tanto a Canadá como a Perú, como para catalizar esa oportunidad de los minerales críticos y dejar un legado socioeconómico, diversificación económica, gracias al desarrollo de estos minerales críticos. Y dentro de ese potencial, el mundo exige que estos minerales críticos
sean producidos de forma sustentable. Y ahí es donde viene la importancia de que todos colaboremos en cuanto a la adopción de estándares internacionales. En Canadá ofrecemos uno que se llama el Towards Sustainable Mining, hacia la minería sostenible de la Asociación de Minería de Canadá, pero reconocemos que existen otros estándares internacionales que también nuestro ministerio aporta a esos estándares. Lo importante es que en el hemisferio todos colaboremos hacia la mejoría continua de estos estándares y aprovechar que el mundo requiere estos minerales críticos y que nuestro hemisferio está en una oportunidad de posicionarse para exportar estos minerales críticos, quizás en un futuro cercano con una prima, porque hay una expectativa de que sean producidos sustentablemente y que podamos abastecer a todo el mundo con estos minerales críticos de forma responsable y sustentable. Un aspecto importantísimo de la estrategia de minerales críticos en Canadá es todo lo que tenga que ver con la innovación, especialmente en el sector de proveeduría, lo que le llamamos proveedores de equipamiento, tecnología y servicios. No podemos hablar de desarrollo sustentable de minerales críticos sin las pequeñas y medianas empresas que aportan todos los días a traer soluciones a las mineras, para que puedan reciclar el agua, para que puedan automatizar, para que puedan digitalizar todas sus operaciones, para aumentar la seguridad de los trabajadores gracias a la conectividad, para electrificar el transporte, la adopción de drones, de robótica. Otro tema muy importante que ofrece Canadá es la ventilación inteligente en minería subterránea. Como sabemos, la ventilación es una de las fuentes principales de consumo energético. Y también otro tema muy fuerte en Canadá es el aspecto de procesamiento de minerales, lo que le llamamos aquí en Perú las chancadoras o la molienda, dependiendo del país. Hay muchas innovaciones y soluciones, incluyendo dentro de nuestro ministerio en investigación y desarrollo, orientadas a reducir el consumo energético de la minería. Todo esto para que los países mineros podamos ofrecer minerales críticos descarbonizados en la medida de lo posible. Quisiera concluir mi presentación sobre la estrategia de minerales críticos, el desarrollo sustentable y nuestra visión para el hemisferio. Como decía anteriormente, estamos en una oportunidad histórica. En este hemisferio existe diversidad de minerales, diversidad de gobiernos con approaches socioeconómicos, pero todos tenemos en común que somos una superpotencia a nivel hemisférico para ofrecerle al resto del mundo el cobre, el litio, el níquel, el zinc, el grafito y otros minerales que el mundo necesita. Entonces, a través de la cooperación y de la mejoría continua, de la inversión, del intercambio, de las buenas prácticas, de los estándares, generamos confianza entre nosotros a nivel minero y poco a poco vamos elevando los estándares en el continente y eso nos permite posicionarnos ante el mundo y generar bienestar, como decía la señora Mendoza, bienestar para las comunidades y desarrollo económico para los países, para que los países también puedan combatir la pobreza. Así que nuestra propuesta, en pocas palabras, es que sigamos colaborando a nivel técnico, estándares, buenas prácticas, para que nuestro continente sea visto no solamente como una fuente de materias primas, sino un continente que es el epicentro de lo que necesita el mundo y que con esa necesidad mundial el continente va a tomar en serio el concepto de la sustentabilidad y de los altos estándares y va a generar riqueza abasteciendo lo que el mundo necesita. Muchas gracias. Merci beaucoup. Thank you very much. Muchas gracias, Michael. Bueno, enseguida, para hablarnos de los minerales críticos y una proyección de la demanda y la oferta, nos acompaña Michael Schmidt, analista e investigador senior de German Mineral Resources Agency. Michael es geólogo con experiencia práctica en exploración, análisis de mercados globales y consultoría. Actualmente es investigador asociado de la Agencia Alemana de Recursos Minerales con sede en Berlín, que forma parte del Instituto Federal de Geociencia y Recursos Naturales.
Desde octubre del 2012 trabaja en el análisis de riesgos de diversas materias primas, incluido el antimonio, los metales del grupo del platino, el litio y el boro. Además, es asesor en temas de materias primas y desde el 2015 es experto en litio y desde el 2021 también es jefe del comité alemán espejo DIN para la ISO TC 333 litio. Anteriormente trabajó en la Universidad Martín Lutero de Hallenwörthing y formó parte del equipo de diferentes empresas mineras junior. Adelante. Muchísimas gracias por su amable presentación y por darme la oportunidad de dirigirme a ustedes para hablar sobre la estrategia alemana sobre primas. Gracias por resaltar la estrategia canadiense. Sabemos que la Unión Europea acaba de proponer un tema muy diferente al que ustedes han propuesto. Bien, entonces, para darles una rápida introducción de dónde trabajo y dónde se encuentra la organización, esto es parte de un estudio geológico, pero es un departamento muy especial que apoya directamente al Ministerio de Asuntos Económicos y Acción Climática. Apoyamos a nuestro gobierno y a toda nuestra industria sobre materias primas y temas críticas relacionados con las materias primas. Yo creo que cuando examinamos el mundo tal y como está ahora, podemos estar de acuerdo de que ha cambiado muchísimo y que estamos enfrentando muchos retos globales. Acá en esta diapositiva podríamos hablar de todo esto que nos tomaría como 2 o 3 horas. Sigue la guerra en Europa y algunas veces me sorprende que hablásemos de eso como si fuese algo de lo más natural en el planeta. Tenemos muchos problemas de energía en Europa, tenemos altos costos de materia prima y más problemas con la volatilidad de los precios de las materias primas, especialmente en litio. Ya les voy a mostrar un ejemplo en donde tenemos tasas de interés en alza, inflación, escaseces hasta en nuestro nivel, a nivel de consultoría, a nivel político. Ese es un tema muy, muy importante. Tenemos China con un rol de proveedor que va cambiando. Hace 2 semanas uno podía asistir a diferentes shows. Hay mucho de autoestima, de geopolítica y también tenemos muchos intereses nacionales. Eso ya lo hemos escuchado, especialmente cuando vemos el tema de Chile, México, Bolivia, Argentina, que todo esto tendrá un efecto sobre el suministro potencial de esos materiales como el litio. Y también tenemos una transformación dinámica de la economía, alejándonos de los combustibles fósiles hacia una sociedad más verde. Necesitamos más materias primas específicas y hemos visto hoy y ayer que eso tiene implicancias para el lado de la oferta, porque todos queremos ser verdes y cumplir con todas las normas y ser lo más sostenibles posibles. Y luego tenemos el cambio climático. Pienso que esto como que se va dejando de lado cuando es un tema muy, muy importante, especialmente para nosotros en Europa, que tenemos la ley de materias críticas y mucha gente me pregunta cómo es que se pueden comparar diferentes leyes. Bueno, no se puede comparar. Uno se refiere al dinero, impuestos, etcétera, y el otro es un libro de reglas. Y tenemos la ley de cadena de suministro, la regulación de sustancias químicas de la Unión Europea, la regulación de baterías, etcétera. Hay muchas cosas que se están dando. Cuando hablamos de las materias primas para la transición energética, hablamos de energía eólica, hidrógeno verde, o sea, cual fuera la definición, movilidad electrónica, baterías, que contienen muchas cosas que vamos necesitando más. Y lo resalto porque es muy importante para América Latina. No hay transición energética sin el cobre.
Eso no es nada nuevo para ustedes, pero también el litio, para todas esas aplicaciones, porque si se tienen energías renovables y se quieren mejorar, entonces mayormente es con el litio. Yo he mostrado esta diapositiva antes y es fácil de entender. Cuanto más subamos al extremo derecho, más complicado se torna. Este es un ejemplo cuando hablamos de cobalto, 80% del Congo, que eso no va a cambiar con los riesgos de gobernanza asociados. Lo que quisiera resaltar es que cuando vemos el extremo rojo, que es con muy pocos proveedores y con el riesgo de gobernanza asociada, encontramos todos los posibles materiales que se necesitan para la transición. Tenemos radio, platino, también tenemos los metales del grupo de platino, vanadio, grafito, tierras raras, es decir, todas las cosas que realmente necesitamos y que no tenemos mucho de ello en Europa, ubicados más bien en otros países con problemas de gobernanza. Y ese es el problema, en realidad. Cuando vemos el espacio de litio, por ejemplo, hay 2 países que suministran el 80% en el mercado global. Es bueno saber que fue en Chile, por ejemplo, que podemos hacer negocios en esos países y podemos tener un buen suministro confiable. Pero cuando vemos el material refinado, la cosa se vuelve un poco diferente, porque China es el mayor productor de productos refinados. De los 30 productos refinados que hemos investigado en este informe, 26 de ellos, más del 90%, vienen de China. Y cuando vemos eso, encontramos galio, elementos de tierras raras, cobalto, es decir, todas las cosas que necesitamos desesperadamente para la transición energética. En la industria del galio, por ejemplo, China tiene casi el 90% de toda la capacidad de refinación a nivel mundial. Y esa capacidad es la que suministra a todo el mundo. Si uno tiene la cadena de suministro, si conoce las capacidades, es dueño del mercado y puede definir los precios. Lo mismo con los elementos de tierras raras, y se puede hacer lo mismo con el litio, que tiene la tendencia de hacerse lo mismo con el cobalto y toda la cadena de suministro. Este es otro informe que hemos hecho conjuntamente con el Instituto Fraunhofer, que analizaron a 200 tecnologías emergentes, tecnologías aeroespaciales, la industria de digitalización 4.0, etcétera. Y hay un pronóstico de demanda de materias primas hasta el 2040. Pero este es un mercado muy dinámico. Lo que han hecho ha sido examinar todas estas tecnologías y vemos pues que todos esos materiales que hemos visto antes y que tienen mercados concentrados están ahí. O China, que también tiene todo el espacio de refinación. Acá tenemos un par de ejemplos. Creo que después les van a hacer entrega de las diapositivas, pero pueden ver acá que el mercado de cobalto tiene que crecer sustancialmente. El mercado de iridio también tiene que crecer de 8 a 50 toneladas plus. Y el 90% viene de Sudáfrica y Rusia, de los países BRICS, con muchas dificultades posibles. Esos son 2 ejemplos que quisiera mostrarles de cómo en Alemania pensamos del camino hacia la generación de energías más sostenibles. Esto se preparó antes de la guerra de Ucrania, es decir, que estas metas seguramente no son ya ambiciosas porque tiene que darse la transición con más rapidez. Pero ¿qué significa ser verde? Es que si uno quiere tener más del neto, entonces eso significa que se necesitan más de, o cerca de, casi 30 millones de toneladas de concreto, 30 millones de toneladas de acero y muchos materiales como tierras raras para tener estos 80 y tantos o más gigawatts. Esta transición verde no viene gratis, puede ser
una industria muy intensiva en CO2 para crear esa capacidad. Cuando vemos la industria de PV, la industria solar, igual, más de 161 gigawatts significa casi 11 millones de acero, 3 millones de toneladas de concreto, 7 millones de toneladas de glass. Todas estas industrias que son muy intensivas en capital. Y ese es el mecanismo que examinamos en Europa. ¿Qué nos dice todo esto del costo potencial de esas tecnologías? También se necesita valium, germanio, indium, selenio, cadmio, telurio. Todos los que no tenemos en Europa ni en Alemania, parte de fuentes secundarias, pero no de primarias. Todas estas metas son muy ambiciosas, pero tenemos que ver la manera de dónde conseguir esos materiales y cómo hacerlo. Y luego en el lado de las baterías, la industria de las baterías de vidrio es muy dinámica ahora. Como dije antes, el cobre es un material que necesitamos desesperadamente para todo eso, pero el litio para mí es la clave para las baterías. ¿Por qué? Porque todas estas tecnologías actuales que tenemos y los desarrollos hacia el 2030, hasta el 35, todo va a utilizar litio. No importa si es NC, NCA, NMB, lo que sea, pero se va a necesitar y no se va a poder sustituir por sus propiedades químicas. Y sabemos, por ejemplo, que en Europa queremos optar por el transporte eléctrico, entonces no hay vuelta que darle. Vamos a necesitar el litio en los próximos 20, 30 años. Y cuando entendemos qué significa esto para la demanda, una demanda de 1.000 gigawatts hora va a necesitar pues casi 100.000 toneladas de litio. Eso es un estimado de la demanda que va más en el rango de 10 gigawatts hora. Entonces, ese mercado tiene que crecer. ¿Y qué implica eso? En el lado monetario, que ese mercado ya está subinvertido en 50.000 millones. ¿Quién va a pagar el desarrollo de toda esa industria de níquel, de litio y de todo lo demás? No es la industria química. En el lado de la demanda, y esto es algo que también es interesante, tienen industrias que van compitiendo y que están compitiendo por los minerales, por los materiales. En el 2020, 6 o 7% del espacio de batería y 60% de la industria cerámica. Y esto está cambiando hacia casi 90%, dejando poco material para las demás industrias. Entonces hay un cambio en las tecnologías o en las industrias dentro de un sector. Esto es algo que no hay que olvidar. La volatilidad de los precios. Al final del 2020 tuvimos un precio de menos de $10.000 por tonelada de litio y llegamos a casi $80.000 por diferentes motivos. Ahora, ¿cómo se quiere pasar eso a los fabricantes o al OEM y crear clientes o al cliente que va a comprar un carro? Es muy difícil. Para el desarrollo de mercado, porque en el Perú todos hemos escuchado que el Perú tiene un proyecto de litio. Si se logra llevar al mercado como se propone, entonces podría suministrar el 1% de litio que se necesita en el mundo. 1% no significa mucho, pero vamos a necesitar cada gota que se necesita y que tenga sentido tanto desde el punto de vista económico como técnico. Se puede leer por todas partes, todas las semanas, proyectos que se cancelan por disturbios civiles. Entonces, uno de mis principales mensajes, y cuando estoy en Chile también lo digo, que hay que tomar en cuenta a la sociedad civil en este juego. Ya no podemos dejarlos de lado, tienen que participar. Tenemos que estar juntos y no separados. Lo mismo con la cadena de soporte, la cadena de abastecimiento. Tienen que estar unidos y no separados. Si tienen alguna pregunta, por favor, me escriben y yo estaré feliz de atenderlos. Gracias. Gracias, Michael. Nuestra tercera exposición estará a cargo de Julian Kellett, vicepresidente senior de metales y minería de Wood Mackenzie. Nos hablará sobre países mineros críticos de la transición energética, el caso de Perú y Chile. Adelante.
Is it possible to have a timer? Because I will talk for too long, I'm afraid. No? Okay, so first of all... Muy bien, en primer lugar, les pido disculpas, primero porque no hablo español, de manera que lamentablemente van a tener que escuchar en inglés. Y lo segundo es que lamento decirles que no es que no crea, pero no podemos entregar los materiales necesarios si seguimos consumiéndolos de la manera como lo estamos haciendo. Y lo tercero es que presenté diapositivas muy similares el día de ayer, de manera que si algunos de ustedes las vieron ya, les pido disculpas. Voy a tratar de presentarlas de una manera diferente, pero Churchill dijo, si quieren hacer un punto, tienen que insistir 1, 2 y 3 veces, de manera que tal vez sea un poco repetitivo. Estoy seguro que todos han visto estos gráficos antes que muestran cero neto antes del 2050, este objetivo, y luego la primera línea, que es nuestra trayectoria actual, que se basa en promesas y sueños, pero a menos que se incorpore en la política no se va a lograr, de manera que el momento que lleguemos al pico del carbono, no vamos a poder entregar los metales rápidamente. Pensemos en el 2030. No estamos pensando en el 2040 o 2050. El ciclo actual de inversión, todos podemos conceptualizar cómo puede ser la vida en el 2030, 2040, 2050, 2050. Ya no me importa, porque ya voy a estar bajo tierra. Este gráfico simplemente representa la escasez actual. Soy bueno proyectándome hacia el futuro y digo que va a haber grandes deficiencias, grande escasez. Y la razón es que no podemos consumir lo que no podemos producir, de manera que algo tiene que ceder. Y eso es una verdad insoslayable. Simplemente para darles una idea, actualmente la industria minera, está invirtiendo algo como 30, 40 mil millones de dólares al año. Gran parte de esa inversión se utiliza para descarbonizarse en vez de crecer. Si asumimos que nuestro análisis de la demanda es correcto, tenemos escasez potencial y tenemos que invertir 100 mil millones de dólares. Y aquellos de ustedes que conocen la minería saben que inclusive si tenemos un proyecto listo, les va a tomar por lo menos 5 o 7 años antes de tener la primera producción. De manera que 2023 al 2030 no es igual a 5 o 7 años para entregar la primera producción. Pero ¿qué pasa con la demanda? ¿Qué se necesita para estimularla? Eso requiere también una gran inversión en suministro. Y la pregunta que les hago es, ¿será eso posible? Yo creo que la respuesta es no. De manera que, en el lado positivo, ¿cómo vamos a lograr la transición energética? Y nuestro representante de Canadá habló de 6 pilares, yo solo tengo 5. Pero estamos hablando de lo mismo. Primero, la política. Necesitamos la política alineada, necesitamos una política. Hablamos de la COP, tenemos la COP 28. A menos que tengamos políticas operativas, no va a suceder la transición energética. No los voy a aburrir con todos los detalles, no tenemos tiempo para eso, pero podemos analizar los desafíos. Uno de los grandes desafíos que surge una y otra vez es la sociedad.
La sociedad no quiere la minería, quiere un mundo más verde, no quiere la minería. Vayan donde los estudiantes y ellos les gustan sus teléfonos celulares, pero no les gusta la idea de la extracción de metales, de manera que tenemos un problema. ¿Cómo lo superamos? Tenemos alineamiento de políticas. Muchas de las políticas actuales tratan de reducir los problemas para la transición energética. Estados Unidos invierte dinero, Europa también, de manera que todo está bien, pero no es suficiente. ¿Qué pasa entonces con el siguiente pilar? La economía circular. Todos estamos muy interesados en la oferta y la demanda en minería. Yo hablo de la oferta secundaria. Tenemos stock de materiales que han sido utilizados 1, 2 y 3 veces y luego tenemos la oportunidad de crecer significativamente utilizando los materiales secundarios. Pero, ¿cuáles son los dos principales impedimentos para eso? Primero, la política y el segundo es la sociedad. Desperdiciamos demasiado. No nos gusta utilizar material secundario y también hay otros desafíos. Piensen en cuanto a cobre. Obviamente estamos muy centrados en el cobre cuando pensamos en la transición energética. Y dicho sea de paso, voy a mencionar la palabra horrible cuando hablamos de cobre que se llama aluminio. ¿Saben qué? Podemos utilizar aluminio para transmitir energía, lo podemos utilizar para baterías. Lo utilizamos para las celdas de las baterías. No es tan eficiente, pero lo podemos utilizar. Ya lo estamos utilizando de manera que si el cobre no cumple las necesidades, ¿saben qué? Tenemos el aluminio. Y sí, tiene ahí una fuerte huella, pero se puede utilizar. Esto resalta el hecho que si vamos a maximizar la recuperación y reuso de materiales, 95% de cobre que se podría recuperar, eso podría generar más de 50 millones de toneladas adicionales. No es insignificante. No va a eliminar la necesidad del desarrollo del suministro de la oferta primaria, pero va a ayudar. Si pensamos en los metales favoritos, el litio, cobalto y níquel, una gran proporción de la oferta va a venir del sector secundario. Cobalto es un ejemplo extremo. De manera que no deberíamos subestimar la habilidad del sector secundario para suministrar las materias primas que necesitamos. Pero ¿saben qué? Únicamente es secundario cuando ha sido consumido antes. Tiene que producir algo primario para que se convierta en secundario luego. ¿No está funcionando el puntero? Bueno, la tecnología. La tecnología va a proporcionar parte de la solución. Ya hemos discutido un poco esto. Lo que está sucediendo con la tecnología, no voy a hablar mucho de la seguridad del suministro, de la oferta, del nivel absoluto de la oferta, de manera que empezamos a ver tecnología que avanza hacia el cero cobalto, la emergencia de otro tipo de baterías de litio, fósforo, nada de cobalto, nada de manganeso, nada de cobre. Y la tecnología ha evolucionado de manera que podemos utilizarlo para las mismas aplicaciones. Ahora, algo que no se menciona mucho cuando hablamos acerca de baterías es el litio. Hay otras alternativas. Una que ha surgido es el sodio, baterías de sodio, pero presenta desafíos que podría reemplazar almacenamiento de baja densidad y puede ser utilizado para diversas cosas. Y también la tecnología va a evolucionar de manera que vamos a tener densidad de alta energía, de manera que la tecnología encuentra su camino de mitigar la escasez, de manera que no deberíamos subestimar. ¿Por qué lo hacemos? Bueno, es un poco de repetición, pero veamos la dominación de China en el ecosistema. La Unión Europea acaba de empezar un estudio de subsidios en China.
Yo diría que está 10 años atrasado porque hemos sabido de los subsidios hace mucho y por eso tenemos una gran cantidad de baterías chinas que ingresan. Grafito no se menciona mucho. Si pensamos en las baterías, la materia prima principal es el grafito. China es propietario de 100% de la tecnología de procesamiento de grafito para baterías. Si vamos a lograr la transición energética, necesitamos una gran transferencia tecnológica de China. Por un lado, vamos a decirle a China, no queremos utilizar sus baterías en el futuro, dentro de 10 años, vamos a cortar esa cadena de suministro. Eso por un lado, pero por otro lado les estamos diciendo, necesitamos su transferencia de tecnología. ¿Podrían invertir en la transferencia de tecnología? Va a ser difícil. Es oferta primaria. Tenemos grandes desafíos ahí. Tenemos accionistas que no quieren ceder sus dividendos. Tenemos un presupuesto de capital que se invierte en la decarbonización de las operaciones y así sucesivamente. Las limitaciones en términos del desarrollo del suministro primario son enormes. Simplemente para mostrarles una gráfica, yo creo que es muy sencillo. Toma 3 a 5 años desarrollarlo. Tenemos 5 llantas, un motor. Es algo muy sencillo. Es algo como 20 a 30.000 piezas. Lo podemos comparar con 30.000 piezas. Y vemos cuánto toma desarrollar el suministro de procesamiento. El perfil de CAPEX. No estamos gastando suficiente, ya lo hemos visto. Esto muestra cuán difícil es la transición para el 2030. Habrán visto este gráfico muchas veces en las otras presentaciones. Lo bueno es que a menos, generalmente utilizan nuestros datos, lo cual es fantástico, pero los que desarrollan políticas no entienden que tan pronto uno empieza a extraer un yacimiento, empezamos la degradación y eso es algo típico de la industria, de manera que aún si la demanda se mantiene estable en el cobre, aún así vamos a tener que invertir en el suministro primario, porque vamos a llegar a la producción pico en el 2028-27, en base a lo que estamos invirtiendo ahora. ¿Y qué hay con la sociedad? Es el elefante en la sala. Queremos un mundo sin carbono, pero no queremos la minería. Tenemos que educar a la población con muchas mentiras. Es muy fácil decir que la minería es mala. El presidente de COP26 del Comité de Cambio Climático se paró y dijo, la minería está matando el planeta. Es malo. Lo que quiso decir es que el carbón y la combustión de carbón está teniendo un efecto adverso sobre el clima del planeta. Pero la minería de cobre, de litio, ¿está matando el planeta? No lo creo. Ahora, probablemente esto refleja el hecho que históricamente la minería ha hecho cosas malas, pero yo creo que la industria minera tiene que ir a la vanguardia y compartir las cosas buenas que hace, todas las buenas cosas que hace en términos de eliminar la pobreza, en términos de entregar las materias primas para la vida cotidiana, todo el trabajo ambiental que actualmente hace la minería. De manera que para poder cumplir con la transición energética, todos estos pilares tienen que estar alineados y por el momento no lo están. Pero soy muy optimista porque en realidad dicen es mejor ser un pesimista que un optimista, porque optimista uno nunca va a llegar a ser tan bueno como uno desea, pero si uno es pesimista, las cosas nunca van a ser tan malas como uno piensa. A mí me gusta ser pesimista porque quiero que me demuestren lo contrario.
Y finalmente, quisiera hablar un poco acerca de la región en la que estamos. Y tan pronto empezamos a pensar en esta región, empezamos a pensar qué productos ganan en la lucha del cambio energético. Un producto gana por encima de los otros y ese es el cobre. 700.000 millones de dólares de oportunidad de litio. Es algo como 70-90 mil millones. Pero puedo crear una oportunidad de inversión en un caso optimista para virtualmente cualquier metal en el planeta. Y la razón de eso es que la transición energética y la existencia humana requieren infraestructura. La transición energética simplemente es un gran juego de infraestructura y cada metal que conocemos es necesario. ¿Qué pasa con la región? Pensando simplemente en el cobre, podemos hablar acerca de los otros productos, pero veamos la capacidad de los proyectos, los posibles proyectos que aún tienen que ser aprobados. Veamos dónde está el enfoque. Tienen que decir que es en América, en lo que se refiere a cobre. Pero me sorprende todas las otras materias primas. Lamentablemente, los lugares donde vamos a tener que extraer y procesar el material tienen un alto riesgo ambiental, el riesgo del cambio climático, de manera que es algo circular. Voy a terminar y la frase es una que he creado. No la he patentado, pero todo depende de los metales, de manera que la transición energética empieza y termina con los metales. Y también he creado un hashtag que dice, no hay metales, no hay transición. Y realmente me gusta porque quisiera demostrarle a mis nietos que tengo razón y con eso acepto cualquier pregunta que tengan. Gracias por su atención. Muchas gracias a Tomás, Michael y Ketel por sus excelentes presentaciones y nos quedamos con el mensaje de que cuando pensemos en transición energética necesariamente estamos hablando de metales.